estos en donde tenían que aplicar la regla de los 4 pasos para determinar la derivada de estas funciones. Y empezábamos con la identidad. Esta función f de x igual a x se llama identidad porque el valor que tú le das a x es el valor que te da como respuesta. Entonces, si tú evalúas el 2, aquí la respuesta va a ser 2. Si tú evalúas en el 3, la respuesta va a ser 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo aplicábamos la regla de los 4 pasos? Bueno, recuerden que la regla de los 4 pasos hicimos un cambio de variable y el límite nos quedó de esta manera. Límite cuando h tiende a 0, esta es la derivada de la función utilizando la regla de los 4 pasos. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre dh. Entonces, sustituimos. Les dije aquí que lo único difícil era encontrar f de x más h, pero esto no está tan difícil porque según aquí el problema, f de x vale x, entonces f de x más h es igual a x más h. Entonces, lo que te da aquí es el resultado. Entonces, lo que tienes que sustituir es el resultado. Entonces, aquí en lugar de escribir f de x más h, escribo x más h, menos, en lugar de f de x, escribo x sobre dh. Entonces, x con x se cancelan y nos quedaría h entre dh. Nunca olviden, como la maestra, nunca olviden este límite cuando h tiende a 0. Entonces, en este caso, h sobre h, ustedes ya saben cuánto vale esta división. Justamente vale 1. Si ustedes dividen 5 dulces a 5 niños, a cada quien le toca 1. Y como no hay dónde sustituir el h, pues ya nada más nos queda como resultado final. Entonces, por lo tanto, podemos deducir que la derivada de x de la identidad es 1. Entonces, la derivada de x vale 1. Bueno, ese era el primer ejercicio. El otro ejercicio también era derivar x al cuadrado utilizando la regla de los 4 pasos. Entonces, siempre tienen que empezar escribiendo la fórmula de los 4 pasos. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre dh. Entonces, sustituimos límite cuando h tiende a 0. De nuevo, lo más complicado en este caso es determinar cuánto vale f de x más h. Según el ejercicio, f de x es igual a x cuadrada, así que f de x más h es cambiar este x por x más h elevado al cuadrado. Entonces, sustituyo aquí y me queda x más h elevado al cuadrado menos f de x, que es x cuadrada, sobre dh. Ahora hay que desarrollar este binomio x más h, porque son dos términos, por eso se llama binomio al cuadrado. Entonces, simple y sencillo, hay que multiplicar x más h por x más h, 2 veces como lo indica el exponente. X por x me da x al cuadrado, voy a multiplicar este x con los dos de arriba, y al multiplicar x por este h, como los dos son positivos, el resultado va a ser positivo, se escribe xh. Ahora toca el turno de multiplicar h por los dos términos de arriba, y al multiplicar x por h, pues también me da xh, y al multiplicar h por h, pues me da h al cuadrado. Entonces aquí sustituyo. Este desarrollo del binomio al cuadrado también ustedes ya se lo tienen que saber, no es necesario estar haciendo la multiplicación cada vez que se aparece. Al sumar 1 más 1 nos da 2xh más h al cuadrado. Recuerden que este es un producto notable. Y al elevar al cuadrado un binomio, recuerden que es el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Entonces, sustituimos aquí la expresión ya desarrollada, no sin antes escribir la palabra límite, porque es muy importante que se escriba, porque esto es un límite. Entonces, escribimos aquí límite cuando h tiende a 0. Y escribimos, en lugar de x más h al cuadrado, escribo x cuadrada más 2xh más h al cuadrado, que es el desarrollo de este binomio al cuadrado, menos x cuadrada sobre dh. Entonces, x cuadrada con x cuadrada se me simplifican y nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado sobre dh. Entonces, aquí
lo que vamos a hacer es, pues, factorizar el h acá. Pueden hacerlo de dos maneras. Se trata de que, bueno, es intuitivo que si ustedes tienen que dividir una suma entre un monomio, como aquí, este único término, entonces vamos a distribuir esta división, dividiendo el primer término entre DH y el segundo término entre DH. Pueden hacerlo de esta manera, es decir, se agarran término a término y lo van dividiendo. Entonces, límite cuando h tiende a 0, divido 2xh sobre dh, entonces h con h se simplifican y nos queda 2x más, y ahora divido h cuadrada sobre dh, y aquí ¿qué va a pasar? Pues acá tengo 2, abajo tengo 1, se me simplifica 1 y me queda h. Se restan las potencias. A 2 le quito 1, me queda una h. Y ahora sí, sustituyo cuando h tiende a 0, este término se me simplifica y nada más me queda 2x. Por lo tanto, y debo de concluir, la derivada de x al cuadrado, pues es 2x. Ahí está. Entonces, hemos calculado ya la derivada utilizando la regla de los 4 pasos. De esta manera debió haber quedado su procedimiento, el procedimiento que ya me mandaron. Bueno. Por último, la derivada del valor 3, de la constante 3 en particular, pues, ¿cómo se caracteriza esta función? Si ustedes tienen que evaluar el 2, pues, ¿cuánto les va a dar si evaluamos? Acuérdense que la función es que para todo x el resultado es 3. Entonces, si en particular x vale 2, pues esto nos va a dar 3. Si calculo cuánto vale la función en el 5, el resultado va a ser 3. Si quiero saber cuánto vale la función evaluada en la raíz del 3, pues el resultado es 3. Entonces, como es la función constante, nunca su resultado va a variar, jamás va a variar este resultado, va a ser siempre el mismo. No hay donde sustituir la x. Entonces, esto muchas veces se les complica porque no saben evaluar cuánto es la función en x más h. Y esto es justamente 3. No cambia, es constante. Entonces, aplicamos la fórmula para encontrar la derivada de esta función. Acuérdense que esto es f' de x. Y es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre dh. Entonces, sustituimos límite cuando h tiende a 0. Y aquí f de x más h, en lugar de f de x más h, coloco 3 menos f de x, que vale 3, sobre dh. Esto me da 0 sobre h y esto es 0. Entonces, aquí definitivamente, bueno, aquí me salté. Voy a volver a corregir. Déjame checar, corregir esto para hacerlo más formal. Me quedaría entonces límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De 0 sobre dh. Y si ustedes dividen el 0 entre dh, pues esto les va a dar siempre ¿cuánto? 0. 0 entre dh da 0. Y aquí, como no hay donde sustituir el h, el límite cuando h tiene 0 del 0, pues va a ser simplemente 0. Por lo tanto, concluimos que la derivada del 3, de la función 3, vale 0. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, podemos concluir algunas cosas. Vamos a empezar a recapitular lo que hicimos. Ustedes acaban de determinar, o bueno, con la tarea determinaron, que si ustedes tienen la función identidad x, entonces su derivada, la derivada que ustedes encontraron, es 1. También determinaron que si ustedes tienen la función x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado, pues es 2x. También determinaron que si la función es 3, su derivada es 0. Y entonces podemos empezar a pensar, bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Si yo les preguntara de forma personal ahí, ¿cuánto vale la f de x, la derivada de la función f de x igual a x al cubo? Esta yo la hice.
y no sé si ustedes recuerdan, cuando lo calculé utilizando la fórmula de los 4 pasos, me parece que fue aquí, obteníamos que la derivada es 3x al cuadrado. Entonces, vamos a escribirlo acá. Esta es otra información que tenemos aquí. Entonces, su derivada, esta yo la hice en un ejemplo, es 3x al cuadrado. Entonces, si yo les empiezo a preguntar, ahora sí, ya te pregunto, ¿cuánto sería la derivada de x quinta, por decirlo así? Y entonces tú puedes empezar a pensar, bueno, como que esto se parece a x cuadrada, a x al cubo. Y con la x cuadrada, ¿yo qué observo? ¿Cómo puedo deducir la derivada a partir de observar la x cuadrada? Pues como que se empieza a ver que el exponente, que antes era exponente, ahora aparece como un coeficiente. De igual manera aquí, teníamos el exponente 3 y ahora aparece como un coeficiente en la derivada. Aquí está este 3. Pero, ¿qué pasa con el exponente de la variable? Antes era 2, ahora es 1. Igual acá, antes era 3, ahora es 2. ¿Y qué pasa con f de x igual a x quinta? ¿Cuál será entonces su derivada? Pues este exponente, lo que vamos a hacer es escribirlo aquí como coeficiente, escribo la x, y ahora ya no escribo 3, ahora escribo, ya no escribo 5, perdón, ahora escribo 4. Ahí está. Entonces, ¿la derivada de x quinta será 5x a la cuarta? Pues sí, es justamente esa su derivada. Si yo les pongo a derivar entonces x a la octava, ¿cuál va a ser la derivada de esta función? Pues simplemente va a ser 8x a la séptima. Y pues entonces empezamos a ver como que ciertos patrones y hay que generalizarlos, hay que empezar a pensar. Resulta ser que si ustedes aplican, y ahorita lo vamos a ver, si ustedes derivan de forma general x a la n, utilizando la regla de los 4 pasos y el desarrollo del binomio de Newton, pueden encontrar que la regla de derivación de esta función general, ya cuando n no se sabe cuál es su exponente, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 5, puede ser 8, se descubrió que es justamente nx a la n menos 1. Y así como se estudió y se descubrió la fórmula para esta función en particular, la función potencia, pues existen otras reglas más, como por ejemplo esta, en donde tenemos que derivar el 3, pues da lo mismo si tú derivas el 3, si derivas el 5, si derivas el 8. Cualquier función constante, su derivada siempre va a ser 0. Y esa es una regla de derivación. Y esta que es muy, muy importante, no importa cuántas veces derives la identidad, siempre su derivada va a ser 1. Y bueno, vamos a empezar a generalizar entonces estas reglas con este tema que vamos a ver el día de hoy, que son las reglas para derivar. Empezamos con la regla número 1. La regla número 1 es derivar una constante. Entonces, al derivar una constante, y por ejemplo, ahorita lo veíamos, puede ser la constante en 3. Se dice que es constante, ustedes tienen que observar de este lado del signo igual y no debe de aparecer x. Cuando no aparece ninguna variable, esa función es constante. Entonces, cuando ustedes la van a derivar, pues ya dijimos ahorita que la derivada de esta función es 0. Entonces, de manera general, siempre que tengan que derivar la función constante, siempre les va a dar 0. Siempre, siempre les va a dar 0. Esto no se los tengo que definir 2 veces. Esta es la derivada de una función constante, siempre vale 0. Que la derivada del 3 vale 0. Que la derivada del 5 vale 0. Que la derivada del 8 vale 0. Que la derivada de menos 1 vale 0. Que la derivada de raíz de 2 vale 0. Siempre y cuando no tenga variable, su derivada es 0. Bien. Con respecto a esta otra función, la función identidad, es otra de las funciones que ustedes ya derivaron y bueno, ya lo veíamos, su derivada siempre va a ser 1. Esta derivada siempre va a ser 1. Entonces, la derivada de la función identidad es la segunda regla de derivación que ustedes ya se deben de saber.
Si ustedes nada más tienen que derivar la x, pues su derivada siempre va a ser 1. La tercera regla que ya veíamos es una potencia de x, es la regla de la potencia, así se le llama. Y cuando ustedes apliquen la regla de los 4 pasos y utilicen, bueno, pueden buscar la demostración por la cual esta fórmula se obtiene. Su derivada es nx a la menos 1, a la n menos 1. Entonces, si ustedes tienen que derivar, yo les pongo aquí x a la raíz del 2, por decirlo así. Está feo, ¿no? Pero aquí la n pues vale raíz de 2. Entonces, su derivada, ¿cuál va a ser? Dice que este exponente n, en este caso el n la está haciendo de raíz de 2, se baja como un coeficiente aquí. Entonces escribimos raíz del 2, x, y en lugar de escribir n, escribo raíz de 2, porque ese es su valor. Esta es la n ahorita, menos 1. Y de esta forma nos quedaría la derivada. ¿Sale? Entonces, si yo les pongo otro ejemplo, este es un ejemplo 1. Si yo les pongo un ejemplo 2 de cómo derivar utilizando la regla de la potencia, si yo les pongo x a la séptima, ¿quién es el n aquí? El n es 7. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la derivada? 7x a la 7 menos 1. Es decir, 7x a la sexta. Entonces, recuerden que la potencia, cuando tengan que derivar la potencia de una variable, el exponente se baja como coeficiente y al exponente se le resta 1. Es un ejercicio muy interesante ver por qué razón se cumple esta regla. Hay que investigar, esto se los dejo para que lo agreguen a sus apuntes. Hay que investigar pues la demostración de esta prueba, de esta regla. Todas las demostraciones de estas pruebas pues se hacen justamente derivando con la regla de los 4 pasos, pero es algo complejo y no lo vamos a abordar aquí. Aquí les traigo otro ejemplo de cómo utilizar la regla de la potencia, pero este ejemplo ya es un poquito más, digamos que complejo, ¿no? Parece que no es una potencia de x, pero sí lo es. Vean por qué razón. Si ustedes tienen f de x igual a 1 sobre x al cubo, esta f de x ustedes la pueden ver como x a la menos 3. Así. ¿Por qué razón? Recuerden que en álgebra en primer semestre les enseñaron que si esto estaba en el denominador, podía subir al numerador, se multiplica 1 por x, nos quedaría x, pero el exponente cambia. Si está abajo, pasa arriba con exponente negativo. Entonces ya tenemos la potencia, en este caso la n es el valor de 3, de menos 3, y recuerden que la fórmula es así. Si tú vas a derivar x a la n, entonces su derivada, esta es la formulita que les acabo de dar en la diapositiva anterior, es nx a la n menos 1. Entonces vamos a aplicar la formulita y vamos a derivar. Este exponente baja como coeficiente, ahí aparece el n, este es el n, x, y al menos 3 le voy a restar 1. Entonces me quedaría menos 3x a la menos 4, porque menos 3 menos 1 me da menos 4. Y entonces esto me queda menos 3 sobre x a la cuarta. Vuelvo a bajar esta potencia al denominador, pero ahora con exponente positivo. Y esta es la expresión final. Entonces la derivada de x a la menos 3 o de 1 sobre x al cubo es justamente menos 3 sobre x a la cuarta. Bueno. Aquí traigo otro ejemplo más. La raíz cuadrada de x. ¿Cómo se deriva? Entonces vamos a ver. Tampoco parece una potencia de x, pero sí lo es. Resulta ser que ustedes ya deben de saber que cuando tengan una raíz de x, esto lo pueden ver, o más bien las raíces representan exponentes fraccionarios.
Entonces, el exponente fraccionario que aparece aquí se toma de esta forma, 1 sobre 2. Entonces, decir o hablar de la raíz de x es equivalente a decir x a la 1 medio. Entonces, aquí está de nuevo la potencia n es esta que tenemos aquí, 1 medio, y vamos a derivarlo utilizando la fórmula. Recuerden que este 1 medio, que es el exponente, se baja como coeficiente ahora en la derivada, y a este medio le vamos a restar 1. Siempre se le resta 1 al exponente. Entonces nos quedaría 1 medio x, y si a 1 medio le resto un entero, acuérdense de la resta de fracciones, a 1 medio le restas un entero, es decir, a 1 medio le restas 2 medios, entonces este es menos 1 medio. Entonces aquí nos quedaría a la menos 1 medio. Pero lógicamente, ustedes según lo que aprendieron en el ejemplo anterior, esto lo podemos bajar al denominador porque el exponente es negativo. Siempre que tenga exponente negativo, se puede bajar al denominador. Entonces quedaría 1 medio acá abajo. Y parece que no nos queda nada arriba, pero pues sí nos queda 1. Hacemos la multiplicación de fracciones. 1 por 1 es 1. Y 2 por x a la 1 medio, pues es 2x a la 1 medio. Pero de nuevo, x a la 1 medio, ya les dije, x a la 1 medio equivale a la raíz de x. Entonces nos quedaría 1 sobre 2 raíz de x. Y ahí está. Entonces la derivada, fíjense, la derivada de la raíz de x, conclusión. Si yo voy a derivar la raíz de x, entonces la derivada de esta función es 1 sobre 2 raíz de x. Ahí está. Entonces, esa sería la respuesta para este ejercicio. Bueno, y aquí traigo otra regla. Esta es la regla número 4, la multiplicación por constante. Si tú vas a derivar una constante que está multiplicando a otra función, entonces, ¿cómo va a quedar la derivada? La derivada de esto nos va a quedar, se deja la misma constante y se multiplica por la derivada de la función. ¿A qué me refiero con esto? Vean este ejemplo. Yo tengo que derivar 7x al cuadrado. Entonces, aquí la c, que es el coeficiente, corresponde al 7. Y la g de, y la g de x, esta g de x, correspondería entonces a este x cuadrado. Aquí está el c y aquí está el g de x. Entonces, aplica esta fórmula, vamos a derivar. Esto entonces implica, voy a escribir acá del otro lado, la derivada va a ser simplemente 7. Este valor se deja tal y como está, según dice la fórmula, deja este coeficiente así como aparece arriba, déjalo igual, este 7 lo voy a dejar igual. Y ahora deriva, pues deriva la función g, nada más dice deriva la función g. La función g aquí, ¿quién es? Es x al cuadrado, entonces vamos a derivar x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? Lo hicimos, es 2x. Lo acabamos de hacer, fue lo que ustedes hicieron de tarea. Entonces, multiplicamos 7 por 2 y nos da 14x. Entonces, ahí está. Estoy aplicando esta regla. De forma general, entonces, me voy a escribir aquí de otro color. Si a mí me dan derivar, perdón, 4x al cubo, entonces ya sin necesidad de hacer todo este rollo, ustedes deben de saber que esto aplica de la siguiente forma. Se multiplica este 4 por este 3. Multiplíquenos. 4 por 3, 12. X ya no es 3, siempre se le va a restar 1 al exponente en la derivada. Entonces, 3 menos 1 nos queda 2. Entonces, la derivada de 4x cúbica es 12x al cuadrado. Otro ejemplo más. 8x a la 7. Entonces, la derivada de 8x a la 7 hay que multiplicar este 8 por este 7. 7 por 8, pues nos da 56. X a la 6, porque se le resta 1 al exponente. Entonces, de esta forma van a ir ustedes derivando. Analicen este detalle
analicen esta expresión y yo mientras les voy a dejar otro ejemplo. Vean el video varias veces para que entiendan, para que vayan viendo los ejemplos. Y yo voy a hacer este. Este es un ejemplo un poco más complejo de la aplicación de esta regla. Este 8 se queda en el numerador, tal y como está, y este x a la 5 lo puedo subir arriba al numerador, pero con un ligero cambio en el exponente. Ya no es exponente positivo, sino tiene que ser exponente negativo. Entonces, la derivada de esta función va a ser multiplicar estos dos. 8 por menos 5 es menos 40. X a la menos 5 y le restan 1. Acuérdense que siempre se le resta 1 al exponente. Entonces me queda menos 40, X a la menos 6. Y entonces esto nos queda menos 40. Y ahora de nuevo voy a regresar esto al denominador. Pongo una rayita. Coloco X, pero le cambio el signo al exponente. Entonces me quedaría menos 40 sobre X sexta. Bueno, pues ahí vemos, se está aplicando la regla anterior porque la constante aquí es este 8, la función g de x que estamos derivando es x sexta. Vean que este 8 pues sigue quedando igual y nada más se deriva esta expresión, que la derivada de esta expresión pues es menos 5x a la menos 6. Si ustedes multiplican 8 por menos 5 les da menos 40x a la menos 6. La idea es que ustedes lo puedan hacer de esta forma ya directa a partir de tener la función sin necesidad de estar viendo la regla y aplicarla. Y aplicarla de forma estricta, pues ya ustedes ya deben de ir dominando estas fórmulas. Bueno, tenemos esta otra. Este ejemplo es un poco más complejo todavía. Y se aplica la regla anterior, la regla 4. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues consiste justamente en lo siguiente. Ustedes vamos a transformar esta función a algo que se parezca a la anterior. Acuérdense que la regla nos dice constante por función. Entonces vamos a transformar esta a una función que tenga una constante multiplicada por una función que depende de x. Entonces nos quedaría un medio. Bueno, aquí me quedaría 1 sobre 2. Y esta raíz de x, acuérdense que la podemos ver como 1 sobre 2, un exponente fraccionario. X a la 1 medio. Entonces, ya hicimos esa primera transformación. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir esta expresión al numerador. Entonces, me quedaría 1 medio de x y le cambio el signo. Sería menos 1 medio. Ahí está. Siempre que ustedes suman al numerador una expresión que se encuentra en el denominador, cambien el signo del exponente. Y ahí está. Entonces, la constante aquí, ¿quién es? La constante es 1 medio y la función que depende de x sería x a la menos 1 medio. Entonces, vamos a derivarla. Entonces, aquí voy a escribir la derivada de otro color para que lo vean. Entonces, la derivada de f de x, ¿cómo nos va a quedar? Nos quedaría 1 medio y ahora hay que derivar esta expresión nada más. Pero al derivar esa expresión, acuérdense que esta es la regla de la potencia, esta expresión se baja al coeficiente y al exponente menos 1 medio le restan un entero. Entonces esto nos va a quedar como 1 medio por menos 1 medio, x menos 1 medio menos un entero. ¿Cuánto es menos 1 medio menos un entero? Un entero tiene 2 medios, equivale a menos 2 medios, así que aquí son menos 3 medios. Se suma menos 1, menos 2, menos 3 medios. Más aún, aquí podemos hacer la multiplicación. Más por menos nos daría menos. 1 se multiplica por 1. Acuérdense que es numerador por numerador. Y denominador por denominador. 2 por 2, 4. X a la menos 3 medios. Bueno, entonces ahora tengo esta expresión con exponente negativo. Puedo cambiarla de lugar. Me quedaría menos 1 sobre 4. Y esto lo bajo al denominador, elevado a la 3 medios, pero con exponente positivo. Entonces me queda menos 1
sobre 4. Y bueno, aquí esta cuestión es la siguiente. Tenemos x al cubo, escribo x cúbica, y este coeficiente, denominador 2, me indica que es una raíz cuadrada. Entonces pongo raíz cuadrada así. Este es el resultado de la derivada de esta expresión. Entonces, la derivada, por lo tanto, la derivada de 1 sobre 2 raíz de x es menos 1 sobre 4 raíz de x al cubo. Ahí está. Entonces, esta sería la respuesta y de todas maneras se está aplicando esta fórmula de derivación. La derivada de CG de X es C por G' de X. Acuérdense. Analicen el ejemplo con calma. Si no lo entienden, no se preocupen. Poco a poco van a ir retomando un poco más de práctica. Bueno. Llegamos a la regla número 5, a la mitad de las reglas que vamos a ver. Y bueno, tenemos... nada más déjeme checar algo. Ok. Tenemos una suma de funciones. ¿Cómo la vamos a derivar? Bueno. Si ustedes tienen que derivar una suma de funciones, la derivada de esto es derivar cada término, tanto la f como la g. Vamos a ver este ejemplo. Si yo tengo h de x, te dicen, tienes la función h de x igual a x al cubo más 2x a la cuarta, entonces derívala. Obtén su derivada. Entonces, la derivada h' de x va a ser derivar término a término. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? Pues aquí se aplica la regla de la potencia. Este coeficiente, este exponente 3 se baja como coeficiente, nos quedaría 3x y se le resta 1 al exponente, acuérdense. 3 menos 1 es 2. Más, aquí aplico la constante, la regla número 4, constante por g de x, y entonces multiplico 4 por 2, 8. X ya no es 4, ahora es 3. De esta forma. Entonces, simple y sencillamente, de esta forma se va a derivar una suma. Vas a ir derivando término a término. Otro ejemplo más. Aquí voy a escribir otro ejemplo más. Si yo les pongo la función f de x igual a x a la cuarta más 3x cuadrada más 2x más 5 y te pido que la derives, vas a ir derivando término a término. Esto aplica tanto para el más como para el menos. Puede ser tanto positivo como negativo. Aquí voy a cambiarle el último, van a ver. Voy a cambiarle este signo y este de acá. Se los voy a poner en negativo para que quede esta expresión. Entonces vamos a ir derivando término a término. Derivamos este primer término, 4x al cubo, la regla de la potencia. El exponente se baja como coeficiente. Ya no es x a la cuarta, ahora es x al cubo. Menos 3 por 2, 6x, más la derivada de este término. Acuérdense que la derivada de la identidad siempre es 1, 1 por 2, nos va a quedar 2. Y la derivada de la constante menos 5, pues es 0. Esta es la regla número 1. Esta es la constante menos 5. Bueno, aquí me faltó una S, constante. Y esta es la identidad. Entonces, acuérdense que la derivada de la X es 1. 1 por 2, 2. Y la derivada del menos 5, pues es 0. Entonces, ahí está la derivada. Ya estamos derivando de forma automática. A estas alturas, ustedes ya deben de empezar a interiorizar las fórmulas. Entonces, otro ejemplo más. F de X igual a X sexta más, o 5X sexta más 2X cuarta, menos 10. Entonces, vamos a derivarla. 5 por 6, 30. X a la quinta más 2 por 4, 8x cúbica.
Y la derivada del menos 10, pues es 0. Así que ya nada más nos queda esta la derivada. Bueno, pues vamos a dejarla hasta aquí. En esta tercera sesión vimos 5 reglas y voy a dejarles su tarea de esta sesión para que me la entreguen para la otra semana. Les voy a mandar otros 2 videos más. ¿Por qué? Porque son 5 reglas y pues no las hemos visto todos. Entonces vamos a ver la tarea de esta semana. Entonces, deriva usando las reglas de derivación. Y especifica qué regla se usa. De las 5 que vimos, vas a especificar, vas a ir escribiendo ahí, aquí se aplicó la regla 1, que es esta, aquí se aplicó la regla 2, bien explicado. Y especificar la regla que se usó. Inciso A. Bueno, vas a derivar esta función 5x cúbica menos 2x cuadrada más 3x menos 8. Vas a derivar esta otra función, f de x igual a 6x al cubo. Inciso C, vas a derivar esta otra función. F de x es igual a 8x, bueno, raíz de x. Y esta otra. F de x es igual a x al cubo, 4x cúbica, perdón, menos 2 raíz de x más x sobre x quinta. Por ahí, en esta última, pues,